Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu, tu wa shan hat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Guayú Estéreo 102.3 FM en Uribia, capital indígena de Colombia, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kana tamshiwa kana washa chik tuyare wakweka spurana inhana waya tuyare stanik mat tu EPSI Anas Guayú spura tu antiran wenshway viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama narayrayu kana suru nomai líder kana hotamatashi na Guayú Spui kana holu traya tawaka spranañ hanan waya kahamin waya kana kotte shichiru sunañ anañ hanan waya antes shihia wishwa. La EPS indígena Anas Guayú te invita a participar en la Jornada Nacional de Intensificación a la Vacunación 2025 bajo el lema Por ti, por mí, por todos, vacúnate ya. Protege a tus hijos menores de 6 años, niñas, niños y adolescentes de 9 a 17 años, gestantes y personas mayores de 60 años. Las vacunas son seguras, gratuitas y salvan vidas. Ayúdanos a prevenir enfermedades como la influenza, fiebre amarilla, sarampión, tosferina, rubiola, COVID-19 y más. Únete este 21 y 22 de noviembre a la Jornada Nacional de Intensificación a la Vacunación. Acude en Uribia a las ES Perpetuo Socorro y Nazaret y a la IPS Medicer. Por ti, por mí, por todos, vacúnate ya. Anas Guayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. EPSI ka Anas Guayú, hena hirrenhia. Purehina hinta amakuna hirakat, achahakat som te pitch, pura amakuna hana so huyakar 2025. Hupuna te putsh makat, tamunta pura tayake, pura piyakat, ottawa pura wapushwa. Makun hirholu, hañ mahirahuchoni, o uyukan suri ay pirruhuya, o tamshia na himari kan eke, mekietani, sinaimin polo karach me novio se, ipuonu, ottawayu mreu uyu narata ire novio suri ay pirrushki huya. Tumakunakat, Anas, Rots, María Parasat, Katouru wayu hutuma. Hikari hepa wate pichkarir pura, hañ mahiren suri, tuwanuri kanuri kari influenza, fiebre amarilla, sarampión, tosferina, rubiola, COVID-19, o tamsia tuwaneiro. Hirut kapa wanaimin souskaria 21-22 kari kashike en noviembre, Hanain te chirwa hatka mureuskat, Hanain okomu hate pitch pura makuna hira. Hirut kapa chip kimu, sulu mite pitatka perpetuo socorro, pitatka nazarre, o tamusia terreher rekat medicer, muy piaka y tamutayaka y wamu wapushwa, makuna hirhoro. Anas Guayú, achaha hiras wakwakpa purana. Anas na chiwaina tumna, anas shigan sa purana. El tema de la semana. Hehoru, te putuhan hat karau, so semana katu. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Tú y yo hablemos de salud, el programa de la EPS indígena Anas Guayú, donde cada semana compartimos información útil para cuidar tu vida y la de tu familia. Hoy hablaremos sobre un tema muy importante, la prevención de la neumonía. Una infección que afecta a los pulmones y que si no se atiende a tiempo puede poner en riesgo la salud de los más pequeños. La buena noticia es que esta enfermedad puede prevenirse con cuidados sencillos y hábitos saludables. Para conversar sobre este tema nos acompaña el doctor Franklin Saravia, médico pediatra de la EPS indígena Anas Guayú. Doctor, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Watamar man pushwa anaya se holu sabhapa hante puch que sunta ora ka puch portam sit yoto kostunte EPSI ka Anas Guayú sa wata kamate asha no sop na wane akuatpa hots mai tracheche rua karan otta kakua karan otta to howa ka pulshonui sonoria neumonía terra wana yuri metrurin kakari ko muy man ayu sosos tum tra sosoko ya asana tan Guayú pura wata antisangin sha
Tera hasta sai mahana. Main kapir ka resumoi. Wane wa rekut pang mahai ka no hot skapuri mai. Por anai chimpia, no ni chimpi hoins por. Ta cheche ruagaran oto shuno ikat. Ani wa mach doctor ke Franklin Sarabia, médico pediatra nya etash wa masuru TPSI ka anaswayu. Nya shanchko wa mai. Holo sop na hamin tin wa mahai suri hoin wa por ta shuno ikat ta cheche ruagaran. Doctor, para empezar, ¿qué es la neumonía y qué factores pueden hacer que los niños sean más propensos a desarrollarla? Para kasakira kaso iter neumonía ka anuri doctor kariota. Hamushi mai hoka kanairu te pitch kanairu pura. Ema tantehinana intehimar. La neumonía es una infección que compromete los pulmones y dificulta la respiración. En los niños suele estar causada por virus o bacterias y afecta con mayor frecuencia a los menores de 5 años de edad, especialmente a quienes tienen las defensas bajas o antecedentes de enfermedades respiratorias. Algunos factores como la falta de vacunación, la mala alimentación o la exposición al humo del cigarrillo también pueden aumentar el riesgo de neumonía. Anore nek doctor ke wata matra neumonica wanayuri sapen mayente pana kawayo stuma masana de insainai o tisas chika sana na hoshi na te picho uyu kem suria ai pirro huya spurtro wanure ka kahamai naya kanairo naya mai hokos pur man kan no hore pangsa ni kun o tanot pa ni jinashi ke nyara kama hori nashi akama hori nei o tamsi hai hat makuna pur hat ka tshunu ka tan ka te pich kotes na nai wane vernaku pur nori na ne hoy spurtro wanure ka mauria masnai doctor ke hamai. Mantener tus datos actualizados es cuidar de tu salud. En la EPSI Anasguayú queremos estar cerca de ti y de tu familia. Por eso te invitamos a actualizar tu información, número de teléfono, dirección, correo electrónico y datos de contacto. Así podremos informarte sobre tus citas, jornadas de salud y programas especiales pensados para ti. Acércate a tu punto de atención más cercano o comunícate a través de nuestros canales oficiales. Actualiza tus datos y mantén conectado con la EPSI. Anasguayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Mureka, wanepia, haima hante chiki mahatkat hipia, o tatakachuetska, aima hirashia kanota mahupush. Hrutkapa, por hukante chiki, hukachuetse, hoture heketo intesha kachuer correo nakar humana, o tamsi pushware honoria hipia pa, hukorohor, hukumata chik por pansa inte cuerpo. Maya, akuzner chik haran inte rahana hia, o tamsia, mar inte cuerpo, pushwate casa ihakar humay, hukuhari pansar. Hrutkapa solamente, o hipia karana wayu pehekar hanai wane wai ruku ota hasha pasulu per kachuer aitan gar pure ruane wai ruku moinka ku hare mar chikta ka se kar humana ai mahirashi hiya kan hanai khmoi te PSI ka nas wayu acha hira su ku purana otana hna chiwaya stumat ana hotket tuma ana. Doctor, ¿cuáles son los signos de alarma que los padres o cuidadores deben reconocer para sospechar que un niño puede estar desarrollando una neumonía? Bueno, sakira que no doctor que vamos por wate hainte na wan hinte nai de trowanure takiara tam warira tan chini sena nani trowanure ka neumonía manaka na ya otenta na shikan o tamsi nei na te pichkan en rumauria. Los principales signos de alarma son fiebre alta, tos persistente, respiración rápida o entrecortada, hundimiento del pecho o de las costillas al respirar, cansancio excesivo y, en casos más graves, coloración morada en labios o uñas. Si se presenta alguno de estos síntomas, es muy importante acudir de inmediato al centro de salud más cercano. No se deben usar remedios o medicamentos caseros ni automedicar, porque la neumonía puede avanzar rápidamente y ocasionar graves consecuencias. Anore pochama. Te purnyao tan chawan hinta I kanai de teraho checherwa kai o terashonu ikau ka neumonía manaka. Oushu shmle ushata soushu anai. A checheru sanai ono hushwanepia. Mot sostenai ka no shavsana kai nai must himero ho ko tenuruan jonga. Te kura irastnuat sekare renka nai kakua nai. Mapusa kai nai wanepia. O tamsite pirere mai mayen ron hinta musiruan ai kai ni mata tan pato. Hirere te nai wan hinta huni ramata ron terher pe
hekarhanai no atapa kuhum no hiya hiranska unu mich pahat no ana kapta monariare hepsira chinia no uni ranska hamai es por metro entre checherwa karanai no hirinirni nichi erhashkai mar mas potchi hamai waremo yani wair mayu narai roho oshunu kan watushi ro apakan potcha maunaya. En la EPSI Anasguayú escuchamos, gestionamos y respondemos. Si tienes una petición, queja, reclamo, sugerencia, denuncia o felicitaciones, cuéntanos, tu voz es importante. Queremos escucharte y seguir construyendo juntos la salud que mereces. Comunícate a través del correo info@epsianasguayú.com, línea gratuita 018-962-780 o acércate a tu punto de atención más cercano. Confía en nosotros, la EPSI sí te responde. EPSI Anasguayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. EPSI Anasguayú, pues no hay que chiru de casa mojus o tanas y rascar, ten, caja en el carro, tangia, yo, era una casa ana caria. Pues en analo, somos cajamos es casa ana ciara. No hay que cat guatapan. Y no hay push up one was como ir en su escuela, anaña tenta estaba que y recargai, pure rujiaca. Hasha hapa, o shapa solo con cachuerca info EPSI Anasguayú.com o también solo con cachuerca María Pata 018-962-780. Hurut capa solo monte, spiacat Anasguayú, hurut na RPG wane wairukua. Eshi hiwama wanepi, EPSI cat, akuher hume, te que recargai mar. Na hauchiwa, te anahuscat sau ana. Doctor, ¿qué medidas podemos tomar desde el hogar para prevenir la neumonía y proteger la salud respiratoria de nuestros niños? Chiro hat garasaki ran doctor hamai hat squat pruang mahira en suri ho junto wachon kari rohoros por truanule que tracheche ruakarai ya we piaro he por anai hanen te pitch kan horin ho por truanule ka hamai tu akut pasipa he wang mahirai. La prevención empieza con los buenos hábitos. Es fundamental mantenerse al día con las vacunas, especialmente las que protegen contra el neumococo, la influenza y ahora la vacuna contra el virus sincitial respiratorio que se aplica a las madres gestantes entre las 32 y 36 semanas. También se recomienda lavar las manos con frecuencia, ventilar muy bien los espacios del hogar, evitar la exposición al humo o a personas con gripa y abrigar adecuadamente a los niños. Además, muy importante, una alimentación balanceada y el control médico regular ayuda a esto a fortalecer las defensas del cuerpo. Con atención y prevención podemos reducir de forma significativa los casos de neumonía infantil. Anore nek doctor que por night mira en Nuevo por huri ho en por otra wanure que caneri que neumonía cheche ruakara to shono y ho kermai para hanare mai wes to makuna kan chinta que hamai to makuna por hat que neumococo como una cauta de influenza por que shono y to makuna que eso no makuna hay tan sene tipo que no es sincitial respiratoria te respira suri cheche ruina chinta que hemei pania chique se le tenica se nai pesia pono ski piam semana nei puru o tap pono ski ai piromi semana te apa namai puranai hanainaya no ho tenana o tanai tintenika huro ho ha puane pia chique esca pura para ka wa hikun ho to hipia wuri hipia wanepi ere wan shunoish ho ta hat beach que suri ayata ku homai te no wararo het kan sokter na shari paure ho to pan ho tartra michka pura quero renovar que surumai ho tana te pitch kan shunu kan no peina hina sikki skari raski kari rakase keine air hemiai ko to no te pitch kan motso yo no kanairo masia anes ne kuin pansa ne kuin anu holo en ponahat pachuko tunto ponahat kan na te pitch kan ruane vernaku o tamsia hirher na hanari banepia huri mayen hai hirre te mnakar homai honi ramatama na te pitch kanairo surya ho hoinais por truano de caneri que neumonía mana hume wane wairo ko.
La tosferina y la neumonía pueden afectar gravemente la salud, sobre todo en niños y adultos mayores. Provocan fiebre, tos fuerte y dificultad para respirar. Para prevenirlas, mantén al día las vacunas, lava tus manos con frecuencia, hierve el agua y evita los cambios bruscos de temperatura. Si tienes síntomas, busca atención en tu IPS primaria. Prevenir es vivir con salud. EPSI Anasguayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Wayustuma. Otamusia nama ina tepichka nama wayu mureuyo. Te apos o ushua metods che ai otamusia motsos na imutum. Mainka hunter hunai yakana te moimaya humakuna hirapa tepichka rirule tu hahapo wanepi otamsitu wia sena ka hirakapa otamsia haima hirasuri ha inchka kai otasiruma la muy chike te apos a cheche ruai chahapa te rahawa ka sulun te herle peheka hunai mainka hutare hamonte haima hirahukua pa anena hia hunai kimite EPSI ka Anasguayú hai mahirahia kan ota pushwal hena hauchiwete ana hutkatsau ayuis. Muchas gracias a nuestro invitado, el Dr. Franklin Saravia, médico pediatra experto líder en salud infantil de la EPS indígena Anasguayú, a Reinaldo Ipuana, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Anasguayú. Los esperamos el próximo viernes y recuerda que juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Anaya otseholu, sawahapi pentepuchka, pushwal hiya kanero, otamsi sa otra wala ka het kapuch, yamai ko he, humin pushwal chkano ucho, paramun, jawin pumun otano wapuhe ori kan sana pentepuchka, so kai kat. Anaya senache doctor que Franklin saten kekara chikwamun, tenyao takarau, ni rakat sente pichka, oto wasku waya watu hainte ha holu, kapura intensiwai, oto water matentena te pichka na munka nanai retramunakat, honamun so kai kat. Soto hai hiya kan oto wayakan acha ira shuwa kuat papurana.